Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más, como bien lo puede leer en el título. En el video de hoy te voy a enseñar o te voy a dar un pequeño truco para que puedas activar las voces o la voz de TikTok, que es muy famosa, que lee lo que nosotros pongamos en el texto. Lamentablemente esta voz no está disponible para Latinoamérica, al menos la voz en español. La función sí está disponible, sí podremos utilizar el texto leído o el texto a voz de TikTok, pero no está disponible en español, o al menos aquí en esta región no está disponible. Se los voy a demostrar. Nos vamos a ir a TikTok y podremos comprobar aquí que nuestros textos de voz, vamos a grabar un pequeño video para hacerlo de prueba, vamos a grabar algo lo que sea y vamos a añadir una voz. Voy a bajarlo. Hola, ¿cómo están? Si nosotros decidimos hacer que esto sea leído, le damos aquí donde dice Text to Speech y se va a leer en inglés. Escuchen otra vez. Entonces, como pueden ver, esto lo lee, pero lo lee en inglés y dice, hola, ¿cómo están? Y esto no es lo que queremos. En el video de hoy te voy a enseñar cómo poder hacer esto para que pueda ser en español o en el idioma que desees. En primer lugar, hay una función que debes activar en tu iPhone que se llama texto leído o leer selección. Nos vamos aquí a configuración y en configuración nos vamos a ir a donde dice accesibilidad. En accesibilidad nos vamos a ir a donde dice contenido leído y le vamos a activar esto aquí que dice leer selección. Por lo general va a estar así desactivado, pero nosotros lo vamos a activar. Una vez activado esto, vamos a proceder a escribir en una nota lo que queramos que nuestro celular lea en el idioma español. Lo vamos a dar aquí a crear nota y vamos a escribir esto de ejemplo. Hola, gracias por ver este video. Hasta le vamos a poner esto aquí. Cuando hayamos creado nuestra nota, vamos a darle aquí doble clic y vamos a seleccionar el texto, todo el texto. Cuando esté seleccionado, le vamos a deslizar aquí, así, deslizamos nuestro dedo hasta donde dice voz. Como pueden ver, esto va a leer lo que escribimos. Hola, gracias por ver este video. Como pueden escuchar, lo lee cuantas veces querramos. Hola, gracias por ver este video. Lo que vamos a hacer a continuación es capturar esto que nosotros acabamos de escribir. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a grabar la pantalla de nuestro celular. Si no sabes cómo grabar la pantalla de nuestro celular, te dejo un video aquí en pantalla explicándote cómo hacerlo. Deslizamos aquí abajo en el centro de control y seleccionamos el micrófono apagado. De esta manera, solamente el celular o la grabación de pantalla va a captar lo que está dentro del celular y no lo que se encuentra en la habitación. Lo apagamos y le damos a grabar la pantalla. 3, 2, 1. Ahí la pantalla se encuentra grabando. Entonces ahora procedemos a hacer que esto lo lea. Hola, gracias por ver este video. Como pueden ver, ya acabamos, pues detenemos esta grabación de pantalla. La vemos y cortamos la parte que no necesitamos. Solamente dejamos la parte que se habla. Hola, gracias. Vamos a hacer ese corte para evitarnos ese video tan largo. Lo dejamos aquí, le damos a listo y podemos guardarlo como nuevo video. Una vez tenemos este video en nuestra galería, nos vamos a TikTok y lo subimos. Subimos ese video de nuestra galería hacia TikTok, el que acabamos de guardar. Gracias por ver este video. Escuchen. Hola. Y cortamos aquí también si es necesario. Hola, gracias por ver este video. Le damos a siguiente y lo que vamos a hacer es a subir esto como un video de TikTok. Ojo, vamos a subir este video de manera privada en nuestra cuenta de TikTok. Le damos a siguiente y aquí en TikTok seleccionamos donde dice todo el mundo. Vamos a poner only me o solo yo. Asegurémonos de esto y le damos a publicar. Cuando el video se esté subiendo, como pueden ver, que complete la subida, lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos hacia nuestros videos privados. Aquí está nuestro video. Le damos al audio. Agregamos nuestro audio como favorito para que se guarde en nuestros audios favoritos y ya a partir de este momento lo que tenemos que hacer es subir nuestro video que queramos a nuestra cuenta de TikTok. Vamos a grabar un video de ejemplo en donde yo saludo sin hablar nada porque lo que vamos a utilizar es el audio que acabamos de hacer en español. Como pueden ver, acabo de grabar un video. Lo que tengo que hacer ahora es darle a siguiente, le doy a sonidos,
le doy a favoritos y selecciono el audio que acabamos de guardar en favorito. Le doy acá, le doy a que sí y como pueden ver, se añade. Hola, gracias por ver este video. Para que parezca que la voz de TikTok que acabamos de utilizar es de la aplicación nativa de TikTok, lo que tenemos que hacer es escribir lo mismo que dice el audio. Hola, gracias por ver este video. Escribimos lo mismo, cambiamos el estilo de nuestro texto y como pueden ver, Ver este video. así sale. Hola, gracias por ver este video. Y de esta manera es como logramos un texto a voz de TikTok en español, ya que no se encuentra lamentablemente añadido por la misma cuenta de TikTok, pues lo hacemos nosotros de manera manual. Así que ya saben, chicos, espero que les haya servido este pequeño y ingenioso tutorial, si les ha servido, y si les ha gustado no se olviden de dejar su manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Así que una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.